Apreciados hermanos urantianos, un saludo nuevamente especial. Y hoy, con la ayuda del ajustador de pensamiento y del espíritu de la verdad, vamos a hablar sobre la empresa universal, explicada con la menorá, herramienta didáctico-pedagógica para comprender el libro de Urantia. Esta demostración la haremos a través de los documentos número 56, 104 y otros. Convenciones. P, Padre Universal, H, Hijo Eterno, E, Espíritu Infinito, I, Isla Eterna del Paraíso, AC, Actor Conjunto, ADD, Absoluto de Deidad, AU, Absoluto Universal, ANC, Absoluto No Cualificado, Unión Curva, puede ser Padre-Hijo, PH, Padre-Hijo, HE, Hijo-Espíritu, o PE, Padre-Espíritu. Y unión recta es AC, que es el actor conjunto, que no es otra cosa que el Espíritu Infinito tomando la energía espiritual del Hijo Eterno. Vamos a hacer referencia a algunas citas de el libro de Urantia en donde se nos habla de la empresa universal. Antes de entrar en materia, en el documento 747 se nos dice, habiendo promulgado el mandato universal, sed perfectos como yo soy perfecto, el Padre confió la ejecución de esta formidable empresa al Hijo Eterno, y el Hijo Eterno comparte la realización de esta empresa excelsa con su coordinado divino, el Espíritu Infinito. En el documento 5.8, la revelación nos dice, en verdad no sabemos si son meramente observadores interesados de nuestras acciones o si efectivamente contribuyen de alguna manera que nos es desconocida al éxito de nuestra empresa. Y en el documento 3251, la revelación, libro de Urantia, nos habla. Todos nosotros somos parte de un plan inmenso, una empresa gigantesca, y es la vastedad de esa empresa la que convierte en imposible poder ver mucho de ello en un determinado tiempo y durante una vida cualquiera. Para que nuestra explicación sea objetiva, partamos de los 7 absolutos de deidad. Y para una mejor comprensión de los 7 absolutos, veamos su analogía con una institución cualquiera o una empresa, aquí en Urantia, y los requisitos básicos para su existencia. Al lado izquierdo encontramos los requisitos de una institución o empresa aquí en Urantia, y a la derecha los requisitos de los 7 absolutos, o sea, de la empresa universal, y esto lo podemos ver también en el libro de Urantia en la página 364. 1. Toda empresa tiene unos creadores o fundadores. La empresa universal, los creadores o fundadores son el Padre, el Hijo y el Espíritu Infinito. 2. Toda empresa aquí en Urantia tiene una sede o domicilio principal. La sede o domicilio de la empresa universal es la Isla Eterna del Paraíso. 3. Toda empresa tiene una planta de personal. La planta de personal en la empresa universal son el absoluto de deidad y la totalidad de los seres dotados de personalidad en el universo maestro. 4. Capital o patrimonio. Toda empresa aquí en Urantia debe tener un capital o patrimonio. El capital o patrimonio de la empresa universal son el absoluto universal cualificado y el total de las manifestaciones materiales e inmateriales no personas. Y 5, el objeto social, o sea, la actividad a realizar. La actividad a realizar por la empresa universal es o se basa en el absoluto no cualificado, que es el depósito de energía invisible o capacidad potencial de crear nuevas cosas y seres. Ahora bien, antes de entrar puramente en la explicación a través de la menorá,
Vamos a explicar los misterios de la menorá. Nota, en la menorá es la menorá una herramienta didáctico-pedagógica para una mejor comprensión de la quinta revelación, el libro de Urantia. Quien entienda el sentido del enlace de estas 7 realidades absolutas universales, cómo se interrelacionan y unifican en la personalidad y en todas las cosas, habrá hallado la verdad ultérrima y habrá logrado el ideal supremo pregonado por los griegos, inscrito en el templo de Delfos, que dice: conócete a ti mismo. Menorá, palabra que tiene su origen en el idioma hebreo antiguo y significa nueva luz. También le llaman luz universal y eterna. ¿Qué es la menorá? Es un candelabro de 7 brazos, un símbolo de origen hebraico que representa la totalidad del universo, una sinopsis del cosmos visible e invisible. Los buscadores de la verdad en la Biblia y otros libros considerados sagrados no encuentran los valores supremos en la menorá. Los judíos la han utilizado para la iluminación del tabernáculo en las sinagogas con otros significados distintos al de la representación del universo, que fue originalmente para lo que fue revelada. En mi opinión, en la tercera revelación epocal por Melquisedec de Salem y de algún modo transmitida luego a Moisés. Una alusión que encontramos a esto está en el libro antiguo, Éxodo 31 y subsiguientes. En el antiguo libro Los Misterios de la Cábala encontramos lo siguiente: aquel que estudie con atención la forma del candelabro de 7 brazos descubrirá los misterios de la sabiduría suprema. Esto aumentó en diversos momentos de la historia el misterio de la menorá, pero ahora como una herramienta pedagógica para comprender la quinta revelación epocal, el libro de Urantia, encontramos en ella la sabiduría suprema en razón de su semejanza con los 7 absolutos. Los sabios de la antigüedad, misioneros de Melquisedec, dejaron dicho que la no nada sostiene la nada sostiene el todo y el todo sostiene a las partes. Trataremos de dilucidar lo anterior con la ayuda de los 7 absolutos en concordancia con la menorá. Pasaron muchos años hasta que llegó el libro de Urantia y por inferencia lógica debemos darle una interpretación a la menorá relacionándola con la sabiduría contenida en él. ¿Qué es el libro de Urantia? Es una obra revelación que contiene los conocimientos científicos, filosóficos, teológicos y de inspiración espiritual más elevados en el planeta y brinda información sobre astronomía, historia, cosmología y demás ciencias desde los orígenes del universo y nos enseña qué sucede con nosotros después de la muerte material. Esta información fue entregada a la humanidad en 1934 y está dada para ser puesta en práctica durante el presente milenio. Entonces la menorá se nos convierte en el universo maestro, que no es otra cosa que un material didáctico pedagógico inspirado por el espíritu de la verdad. Si los hebreos antiguos dicen que la menorá representa el universo y quien la estudie alcanzará la verdad suprema, entonces sus partes las podemos asociar por analogía con los 7 absolutos de la siguiente manera. En el brazo número 1 de la menorá encontramos al Padre Universal, en el brazo número 2 al Hijo Eterno, en el brazo número 3 el Espíritu Infinito. En el vástago central de la menorá encontramos la isla eterna del paraíso y en su base pues el resumen de cómo la isla del paraíso contiene la energía, fuerza y poder. En el brazo número 5 encontramos el absoluto de deidad, en el brazo número 6 el absoluto universal y en el brazo número 7 el absoluto no cualificado. El respaldo en el libro sobre este tema lo encontramos en el prólogo 043, prólogo 045, prólogo 0412 y documento 1083. Veamos ahora
desde el punto de vista de la menorá, el modelo original, el universo maestro, los 7 absolutos. En el número 1 encontramos al Padre Universal, quien nos otorga la personalidad. En el número 2 encontramos al Hijo Eterno, que nos dona nuestro espíritu. Y en el brazo número 3 encontramos el Espíritu Infinito, quien nos dota la mente. Cuando hablamos de la mente, tenemos que recordar que la mente es la depositaria de la inteligencia y del ajustador de pensamiento o monitor divino. En el vástago central, el número 4, encontramos la isla eterna del paraíso, que es el absoluto de los modelos. Y en la parte inferior tenemos una descripción de las 3 partes de la isla eterna del paraíso, o del paraíso, que es el paraíso superior, el paraíso periférico y el paraíso bajo. El paraíso bajo es la fuente de la gravedad de la materia y energía universales y único control de la misma. Podemos entonces decir que esta es la realidad de todo modelo, que consiste en sus energías y sus componentes mentales, espirituales y materiales. Concluimos entonces, de acuerdo a esta nota, que el Padre Universal otorga también a las personalidades evolutivas ascendentes del tiempo y el espacio de monitor divino, o sea, el ajustador de pensamiento, que es la brújula cósmica que nos conecta directamente con el Padre y que se esparce desde la mente a toda la personalidad. También desde el punto de vista, o digamos más bien, utilizando la menorá, podemos aclarar o enumerar las 7 fases del universo, desde el punto de vista de lo personalizable, color azul, y lo no personalizable, color rojo-naranja. Vamos a ver primero lo personalizable. En el brazo número 1 de la menorá encontramos al Padre Universal, en el brazo 2 el Hijo Eterno y en el brazo 3 el Espíritu Infinito. Y en el brazo número 5 el absoluto de deidad. Esto es lo personalizable. La isla eterna del paraíso, el vástago de la menorá, y en el número 6 el absoluto universal y en el número 7 el absoluto no cualificado, que con la isla eterna del paraíso, el número 4, de color rojo naranja, es lo no personalizable. Podemos estudiar esto en el libro de Urantia, en el prólogo 0411. Ahora veamos también con la menorá los 7 absolutos coordinados. En el brazo número 1 encontramos el absoluto universal de amor y personalidad, o sea, al Padre Universal. En el brazo número 2, el absoluto de espíritu misericordioso, el Hijo Eterno. En el brazo número 3, el absoluto de mente y servicio, el Espíritu Infinito. En el vástago número 4, el centro de la menorá, encontramos el paraíso. Y aquí sí podemos definir el paraíso, que es el absoluto de energía, fuerza y poder, copia del modelo maestro, isla eterna del paraíso. Y en esa isla encontramos, ya lo habíamos mencionado, pero nuevamente lo podemos decir, el paraíso superior, el paraíso periférico y el paraíso bajo, que es la fuente de gravedad de la materia y energía universales y único control de las mismas, fuente de las copias del modelo. En el brazo número 5 encontramos la totalidad de los dioses o deidades y personalidades, el absoluto de deidad. En el brazo número 6, la totalidad del universo manifestado material o físico, es el absoluto universal. Y en el número 7, la bodega de la materia prima de las realidades potenciales, es el absoluto no cualificado. Ahora haremos la misma analogía entre los 7 absolutos y una persona, un ser humano, para comprobar que estos están dentro de nosotros. Esta es una demostración de los 7 absolutos en el ser humano, explicados con la menorá.
El número 1, el Padre Universal, lo encontramos en nuestro ajustador de pensamiento. El número 2, el Hijo Eterno, lo encontramos en nuestra esencia espiritual. El número 3, el Espíritu Infinito, está en nuestra mente y en las energías que manipula. El número 4, el vástago central, la isla del paraíso, la energía, fuerza y poder, está en el cuerpo material electroquímico. El número 5, el absoluto de deidad, está en nuestra personalidad. El número 6, el absoluto universal, está en las formas o masa material que es espíritu densificado. Y el número 7, el absoluto no cualificado, está en la capacidad o en nuestra capacidad infinita de crear con la mente pensamiento. Entremos en algo un poquito más complejo. Vamos a ver con la menorá las funciones de las trinidades, triunidades y trioidades universales. Empecemos por las trinidades. Definición. Las trinidades se dan cuando tres absolutos o personalidades divinas unen sus atributos para la realización de funciones y cosas en aras de la evolución. Aquí encontramos las trinidades, encontramos las tres trinidades, la primera trinidad, la segunda y la tercera. Con la primera trinidad podemos hablar de que se llama la Trinidad de Trinidades, o sea, es el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito ubicados en los brazos de la menorá. Cualquiera de estas otras trinidades, la Trinidad última o la Trinidad absoluta, la segunda y tercera trinidad, se pueden igualmente ubicar en la menorá. Pero en aras de avanzar en nuestra explicación, las vamos a ver también brevemente, pero aquí en estos triángulos. La segunda trinidad, que se llama la Trinidad última, encontramos al lado izquierdo inferior las personalidades supremas creadoras, o sea, los creadores supremos. Al lado derecho inferior, los arquitectos absonitos del universo maestro. Y en la parte superior, a Dios el Supremo. Esta es la Trinidad última. Y la Trinidad absoluta, la tercera Trinidad. En la parte superior vemos a Dios el absoluto, número 1. En la parte inferior izquierda, Dios el último. Y en la parte inferior derecha, el no revelado, consumador del destino universal. Bien. Encontramos finalmente la Trinidad de la absolutez. La Trinidad de la absolutez la logramos cuando cerramos la menorá. Y al cerrar la menorá se nos forman los círculos que representan precisamente a Urantia, los tres círculos. El círculo exterior es Dios el último, el círculo medio es Dios el supremo y el interior el no revelado. Esta podemos llamarla como se le puede llamar la Trinidad de la absolutez y constituye la perfección. Las triunidades. Las triunidades son la rueda funcional de la infinidad. ¿Qué es una triunidad? Lo encontramos en el documento 104. Es la asociación de tres absolutos para cumplir con una función específica determinada por el Padre Universal y con su presencia directa en ella. Llámase actor conjunto cuando el Espíritu Infinito toma la energía espiritual pura del Hijo Eterno para trabajarla conjuntamente. Los 7 absolutos se asocian por ternas para funcionar en 7 triunidades de la siguiente manera. Primera triunidad, personal propuesta. Está en el documento 104.4.3. Aquí encontramos al Espíritu Infinito más el Hijo Eterno más el Padre Universal. Aquí los vemos unidos por estas rayitas. Espíritu Infinito, Hijo Eterno y Padre Universal. Esa es la triunidad personal propuesta. Esta triunidad es la asociación de las tres personalidades existenciales de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu, distribuyéndose las funciones de amor, el
Padre Universal, misericordia, el Hijo Eterno, y ministerio, el Espíritu Infinito. El Padre otorga la personalidad y el ajustador del pensamiento. El Hijo dona el Espíritu y el Espíritu Infinito dota la mente de nosotros, los seres evolucionarios del tiempo y el espacio. Ahora bien, podemos concluir entonces sobre esta Trinidad que es el motor de arranque del universo. En los seres humanos esto es equivalente a la voluntad. 2. La Trinidad Poder Modelo. Estamos en el documento, la encontramos en el documento 104.4.9. Y aquí encontramos al Padre e Hijo unidos, más la isla eterna del paraíso, más el absoluto, más el actor conjunto, o sea, el Espíritu Infinito que toma las energías del Hijo Eterno para trabajar con ellas. Entonces, repito, Padre e Hijo, isla eterna del paraíso, Padre e Hijo, viene acá, la isla eterna del paraíso, y el actor conjunto, y se juntan los tres. Entonces, el Padre e Hijo, en cuanto son originadores de las energías y las leyes que las rigen. El Hijo en cuanto administrador de la energía espíritu, o sea, el circuito espiritual. La isla eterna en cuanto dadora de las energías. Y el actor conjunto en cuanto manipulador de la energía, fuerza y poder que se encuentran en la isla eterna. Podemos concluir con respecto a esta triunidad que toda cosa física se deriva de la función de esta triunidad, desde el ultimatón hasta el superuniverso. 3. La triunidad del espíritu evolucional, documento 104.4.16. Aquí encontramos al Padre, al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito unidos, pero no como actor conjunto, sino simplemente unidos, más el absoluto de deidad. Todo espíritu encuentra expresión de realidad en esta asociación triuna de la esencia del espíritu puro del Padre, los valores activos del espíritu del Hijo Eterno más el espíritu infinito y los potenciales espirituales ilimitados del absoluto de deidad. Aquí entonces podemos decir que el Hijo Espíritu funciona como espíritu activador y podemos concluir que la totalidad de la manifestación espiritual tiene su comienzo y su fin en esta asociación. 4. La triunidad de la infinidad energética. Documento 104.4.22. Aquí encontramos al Padre Universal y al Espíritu Infinito unidos. Véanlo. La isla eterna y el absoluto no cualificado. Entonces, Padre, Espíritu, isla eterna y absoluto no cualificado. Podemos decir de esta Trinidad que el Padre Espíritu controla absolutamente las unidades fundamentales de la energía cósmica y las libera del control del absoluto no cualificado, en proporción directa a la aparición de las deidades experienciales. Esto es fuerza y energía. Aquí concluimos, se eternizan los comienzos y los fines de toda realidad energética hasta monota, la vida. Muy bien. 5. Triunidad de la infinidad reactiva. Documento 104.429. Aquí encontramos al Padre Universal más el absoluto universal más el absoluto no cualificado. Siempre está la presencia del Padre en las triunidades. Esta triunidad es la herramienta del Ser Supremo en donde el Padre toma lo necesario de los potenciales del absoluto universal, convertidos en la materia prima tomada del absoluto no cualificado, y actualiza los futuros
alcanzando el crecimiento continuo de los potenciales. Concluimos entonces que esta triunidad produce la realización de la infinidad funcional de todo lo que es actualizable dentro de los dominios de la realidad no deidad. 6. La triunidad cósmico asociada. En el documento 104.434. Aquí encontramos al Padre Universal, al absoluto de deidad, más el absoluto de deidad, más el absoluto universal. La deidad Padre, yendo a aquellas realidades fuera del dominio de la realidad deificada, o absoluto de deidad, revela la capacidad de crecer a partir del absoluto universal. ¡Qué maravilla! Concluimos sobre esta triunidad que es la asociación de la deidad en el cosmos, con la inmanencia de la deidad en conjunción con la trascendencia de la realidad física. 7. La triunidad de la unidad infinita. Documento 104.439. El Padre Universal más el actor conjunto, o sea, el Espíritu Infinito tomando la energía del Hijo Eterno para trabajar con ella, y el Absoluto Universal, todos unidos. Esta es la unificación coordinada de los actuales y los potenciales. Concluimos que esta es la unidad de la infinidad manifiesta funcionalmente en el tiempo y en la eternidad. Veamos ahora las triodidades. ¿Qué es una triodidad? Es la asociación de tres absolutos sin la presencia del Padre Universal para cumplir con determinadas funciones que tienen que ver con el crecimiento o evolución del universo de universos. La primera triodidad de la actualidad la encontramos en el documento 104.5.2. Aquí la primera triodidad está compuesta por el Hijo Eterno, la isla eterna del paraíso y más el actor conjunto, que repetimos, es el Espíritu Infinito tomando las energías del Hijo Eterno para actuar o para trabajar con ellas. Aquí podemos hacer tres definiciones. El absoluto de la realidad espiritual, el Hijo Eterno. El absoluto de la realidad cósmica, modelo absoluto, la isla eterna del paraíso. Todas las energías, energía, fuerza y poder. Y en tercer lugar, el absoluto de la realidad mental, el actor conjunto, o sea, el Espíritu Infinito con las energías del Hijo Eterno, que es precisamente ese absoluto de la realidad mental, actor conjunto. Y concluimos que es la interrelación de tres actuales absolutos. Y dos, la triodidad de la potencialidad. Aquí encontramos al absoluto de deidad, al absoluto universal y al absoluto no cualificado, unidos trabajando los tres. O sea, son los potenciales trabajando. Decimos que esta es la asociación de los tres absolutos de potencialidad, exactamente. El absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado. Y podemos concluir que esta es la interasociación de los depósitos infinitos de toda realidad de energía latente, de espíritu, de mente y cósmica. Esta asociación produce la integración de toda la realidad de energía latente y es potencialmente infinita. Finalmente, veamos cómo nosotros, como seres con una mente y con un espíritu de la verdad, podemos llegar a conclusiones tan importantes como qué es la verdad, la belleza y la bondad, y cómo se puede producir esa verdad, belleza y bondad desde el punto de vista de una trinidad, de una triunidad y de una triodidad. Sabemos que la trinidad son los
cualquiera de los absolutos relacionando tres para que puedan trabajar. En este caso, la Trinidad de la verdad. La verdad se forma o tiene su fuente en el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Estos tres absolutos son la verdad. La triunidad de la belleza, triunidad. En esa triunidad son dos absolutos trabajando con el Padre Universal. Encontramos al Padre Universal, la isla eterna y el absoluto de deidad. Esa es la belleza, la triunidad de la belleza. Y la triodidad de la bondad. La bondad aparece cuando se juntan los potenciales, el absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado. Tres absolutos en los cuales no aparece el Padre, para que sea triodidad. Y la verdad, la belleza y la bondad constituyen el amor universal. Ahora cerramos nuevamente la menorá y encontramos que cuando la menorá se cierra se unen los actuales con los potenciales. Y en el documento 102.5.1 se nos dice: y en los universos temporales lo potencial es siempre supremo sobre lo actual en el cosmos evolutivo. Lo potencial es lo que será, y lo que será es el desarrollo de los mandatos de propósito de la deidad. En el documento 115.316, la revelación nos dice: en teoría puede existir un fin de esta metamorfosis, pero de hecho esto es imposible, puesto que lo potencial, aquí a la derecha, y lo actual, a la izquierda de la menorá, están ambos dentro del circuito de lo original, el yo soy, como lo habíamos anunciado anteriormente. Y esta identificación hace por siempre imposible colocar un límite en la progresión de desarrollo del universo. Entonces, en el prólogo 0.11.2 se nos dice: tanto la potencia de la fuerza cósmica como la potencia de la fuerza del espíritu están en proceso de realización progresiva, a medida que se va enriqueciendo toda realidad mediante el crecimiento experiencial y a través de la correlación de lo experiencial con lo existencial por parte del absoluto universal. ¡Qué maravilla! Esto es el yo soy. Bueno, mis queridos hermanos, algo más sobre el candelabro de 7 brazos o menorá. Es uno de los objetos más sagrados y representativos de la religión judía. Continúa durmiendo el sueño del olvido en los sótanos del Vaticano. La legendaria menorá, descrita como un candelabro de oro macizo de 40 kilos, fue sustraída del Aditum, el lugar más interno del Templo de Jerusalén, por el emperador Tito en el año 70 de nuestra era, tras la destrucción de la ciudad. La reliquia fue trasladada a Roma y escondida en los subterráneos vaticanos. La menorá volverá a brillar a partir seguramente de su reconocimiento como parte de la tercera revelación epocal, la de Melquisedec de Salem, y que de alguna manera llegó a Moisés, pero no fue posible su auténtica interpretación como herramienta para comprender el universo actual y potencial, lo que ahora corrige, complementa, aclara, actualiza y revela el libro de Urantia, la quinta revelación epocal. Bibliografía: The Urantia Book, versión 1955, revisada en 1975. Libro de Urantia, versión 1993, primera versión en español. El libro de Urantia, versión 2003. Y un libro maravilloso que se llama Descubra el universo en la menorá. Autor Gonzalo Celemín Barón, impreso por Printed Colombia en el año 2014. Y finalmente, La Cábala Mística, cuyo autor es Dion Fortune. Aquí quiero hacer un especial reconocimiento, antes de finalizar, a Gonzalo Celemín Barón,
uno de mis mentores en el estudio del libro de Urantia, por su inspiración y aporte en la comprensión de la quinta revelación epocal en Urantia, gracias al Espíritu de la Verdad, a través de sus investigaciones sobre la menorá. Y bueno, mis queridos hermanos, espero que les haya gustado y hayan comprendido un poco más la quinta revelación o les haya contribuido a entender algunos aspectos que a veces son difíciles, pero que a través de la menorá, como herramienta didáctico-pedagógica, podamos obtener un mejor conocimiento o una claridad en alguno de los aspectos. Obviamente, pues no es fácil y todo no está hablado en el día de hoy. Hay mucho más, pero seguiremos trabajando en eso. No puedo irme sin invitarlos a que vean otras charlas mías que las encontrarán en el canal de YouTube en los siguientes links. Ahí aparecen los links y los nombres de las conferencias. La reencarnación o charlas, la reencarnación a la luz de la ciencia y del libro de Urantia. Urantia, revelación que inclina pero no obliga. A propósito de la locura de las religiones evolucionarias, y Urantiano, a donde vaya, sé siempre luz. Y la última, o más bien una de las últimas, fue Cuidarte es amarte. Esta charla, que es informativa para la salud, se hizo gracias a una reunión organizada por la Asociación Latinoamericana de Urantia. Y en la parte inferior derecha encuentran ustedes mi correo, queridos hermanos, y mi móvil, para que nos comuniquemos si ustedes quieren por WhatsApp, desde Bogotá, Colombia, Suramérica. Y amigos y hermanos y hermanas y hermanos, que la luz eterna resplandezca en nuestras almas. Muchas gracias y nos vemos pronto.